Bienvenidos a la presentación virtual del curso Fundamentos de Administración. Con la primera revolución industrial damos inicio al tercer tema del curso, correspondiente al contexto histórico y económico de la administración como cuerpo de conocimientos. Nuestra bibliografía de base y obligatoria es el libro de Historia Económica de la Empresa de Jesús María Valdalizo y Santiago López, específicamente del tema 4, correspondiente a la Revolución Industrial, periodo 1760-1860, el mundo de los negocios y el mundo del trabajo. La Revolución Industrial es la segunda revolución más importante de la historia para Chipola. Esta surge a mediados del siglo XVIII. Inglaterra fue su cuna. Su difusión fue rápida. En 1850 ya había penetrado en Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos. En 1900 ya había llegado a Suecia, al norte de Italia y Rusia. Japón fue el primer país asiático que importó la revolución industrial y después de 1850 esta se expandió a China, India, América del Sur y África. Donde llegaba la revolución industrial introdució una serie de cambios que hacían que la industria fuera un sector productivo predominante en lugar de la agricultura. La revolución agrícola del 10.000 a.C. y la revolución industrial del siglo XVIII crearon brechas profundas en la continuidad del proceso histórico. Con cada una de ellas empieza una historia nueva, una historia dramática y ajena a la anterior. La revolución agrícola transformó en agricultores y pastores a los cazadores y recolectores y la revolución industrial en operarios de máquinas a quienes hasta entonces eran agricultores y pastores. La revolución industrial es el proceso que permitió la explotación a gran escala de nuevas fuentes de energía por medio de convertidores inanimados. La revolución científica de los siglos XVI y XVII da las bases para dominar estas nuevas fuentes de energía. Allí en los siglos XVI y XVII se produce un florecimiento del comercio que favorece la acumulación de riqueza material y de habilidades empresariales. Esto coincide con la escasez de madera y la abundancia de carbón. Todo empieza con el vapor en la segunda mitad del siglo XVIII. James Watt perfeccionó descubrimientos anteriores y construyó esa máquina de vapor. El carbón fue un elemento estratégico en la aparición y difusión de la civilización industrial. El crecimiento de la energía disponible estimuló el crecimiento económico, que a su vez actuó como estímulo a la educación y la investigación que condujeron a nuevas fuentes de energía. Luego se establecerían las bases para refinar petróleo gracias a James Young. Valdalizo define la revolución industrial como un proceso de transformaciones demográficas, económicas e institucionales que se inician en Gran Bretaña en el siglo XVII y se expanden por Europa, América del Norte, el sur de Asia y Oceanía. La revolución industrial, como mencionábamos, generó cambios. Por un lado, se genera la ampliación de oportunidades de negocio por el crecimiento de los mercados. El cambio tecnológico imprime nuevas formas de desarrollar procesos productivos. Por otro lado, aparece un marco institucional favorable a la iniciativa individual y a la propiedad privada. Entonces, en este momento vamos vislumbrando diferencias entre lo que fue la empresa tradicional versus la empresa moderna, caracterizada esta última por su orientación hacia la eficiencia. Más adelante vamos a ver cómo la empresa moderna tiene dos elementos fundamentales que la caracterizan: una jerarquía de directivos asalariados manejándola y una cantidad de unidades operativas. De otro lado, tenemos diferencias en la concepción del Estado. Teníamos un Estado tradicional versus lo que empieza a aparecer en este momento, que es un Estado moderno, al que se le exigen una serie de funciones como la administración de justicia, la seguridad, la construcción de obras públicas que facilite la actividad comercial. Y adicionalmente se produce también un cambio en la concepción de las personas. Las personas pasan de ser súbditos a ser ciudadanos, a ser personas que participen de la construcción de ese Estado moderno y que participen en las empresas que en este momento empiezan a desarrollarse. Toda esta serie de transformaciones dan lugar a la empresa privada como un modelo organizativo y al empresario como el coordinador de ese proceso productivo. Todo eso dentro de un entorno que favorece la inversión. Pero un elemento importante
en este momento, en esta primera revolución industrial, lo constituye el nacimiento del sistema fabril. La fábrica es el escenario en el cual se desarrollan los procesos productivos. Es una nueva forma de organizar la producción. La fábrica, el trabajo en la fábrica se caracteriza porque la mano de obra está concentrada, porque hay división del trabajo, porque el proceso productivo está mecanizado con fuentes de energía no anual. Eso lleva a que exista un flujo continuo y esto es una diferencia importante con respecto a la producción en lotes, que es la manera como se producía en los talleres. Entonces hay una mecanización completa del proceso productivo y el empresario es quien está organizando todo el sistema de producción. La concentración de la mano de obra, fíjense que representa un cambio con respecto a lo que veíamos en el trabajo en domicilio. El trabajo en domicilio hacía que el empresario tuviera que entregar las materias primas de casa en casa a los obreros o a las personas que las trabajaban y luego recogía el producido. Aquí ya todo está concentrado y todo está dispuesto de tal manera que reduzca al máximo las posibilidades de desperdicio. En ese sentido, la fábrica tiene una disposición especial, una disposición que está orientada a reducir la cantidad de movimientos que den lugar a desperdicio de cualquier tipo de recursos. Aquí se controlan los tiempos y se controlan los movimientos. Las operaciones se organizan de manera secuencial, en donde se integran las máquinas y los operarios. En este momento, la mano de obra no es cualificada. Fíjense que nosotros estamos pasando de un momento en el cual las personas son agricultores, pasan a ser operarios. Y ese proceso es un proceso dramático, es un proceso complicado. Entonces la mano de obra no es cualificada. La mano de obra se prepara o se forma al interior de la empresa. Allí es en donde se hace todo un proceso de adiestramiento para que estas personas se integren con todo el proceso productivo que se está desarrollando a través de máquinas. Hay procesos de supervisión para controlar el desperdicio, controlar los tiempos, para controlar los movimientos y también las máquinas hacen posible la producción de grandes cantidades a bajo precio, generan economías de escala. Obviamente, todo el proceso está controlado de manera jerárquica. Con todo eso llegamos a la idea de eficiencia. Fíjense que la producción en la fábrica ahorra costos de transporte, reduce el fraude, aumenta el control de calidad sobre el producto, aumenta el control sobre los conocimientos del proceso productivo. La edición del trabajo genera destrezas, pero al mismo tiempo tener una fábrica requiere de mayor inversión, aumenta los costos fijos y eventualmente genera economías de escala. Sin embargo, esto no quiere decir que la fábrica haya sido o haya desplazado a las otras formas o a los otros sistemas de organización de la producción. Coexisten en este momento tanto el taller como la industria a domicilio. La fábrica se concentra fundamentalmente en los sectores textil, siderometalúrgico y de la construcción. Y el taller y la industria a domicilio se concentra en sectores que se dedican a la confección, fabricación de armas, relojes, cuchillos, alimentos y vidrio. La fábrica ajusta perfectamente a los mercados amplios, los mercados grandes con crecimiento rápido, mientras que a los sectores con mercados reducidos, por ejemplo los sectores que se dedican a la producción de bienes de lujo, continúan con sistemas flexibles. La fábrica, por la cantidad de productos que puede sacar en un determinado tiempo, se adapta mejor para el procesamiento de productos y la generación de productos para las masas. Productos en grandes cantidades con unas calidades adecuadas o aceptables de cada uno de esos procesos. En este caso nos dice Valdalizo que las empresas familiares empiezan a desplazarse y esto se hace a partir de la posibilidad de tener contratos que se cumplan y que permitan realizar transacciones comerciales al interior de estas nuevas fábricas. Sin embargo, la evidencia también nos muestra que no necesariamente las empresas
dejan de ser familiares. Las empresas familiares siguen siendo muy importantes, pero las empresas en este momento empiezan a tener problemas y problemas de capital. Necesitan tener suficiente liquidez que les permita hacer estas nuevas inversiones en estas nuevas tecnologías. Y eso demanda necesidades de capital importantes, grandes, de gran magnitud. Entonces, es así como empiezan a desarrollarse unas nuevas formas de asociación y de financiación de empresas. Una de estas es la sociedad anónima. Sin embargo, la sociedad anónima tiene mucho rechazo de parte de los estados, porque en la sociedad anónima no se conoce la identidad de los accionistas y adicionalmente sus responsabilidades van hasta el monto de su capital. Esto se ve muy mal en esta época donde sociedades comanditarias en donde la idea de dueños está restringida y de la misma manera en algunas ocasiones los socios comanditarios responden hasta por sus propios bienes. Entonces eso da una sensación de mayor seguridad. De todas maneras, hacen que al final, lo vamos a ver concretamente en la segunda revolución industrial, pues la sociedad anónima finalmente termine siendo una más dentro de todas las formas de asociación que se dan con esta nueva dinámica en cuanto al proceso productivo y en cuanto a las necesidades de capital. También encontramos que en este proceso la formación de empresarios se hace al interior de la fábrica, al interior de la empresa. No hay escuelas que estén formando a los empresarios. Generalmente el nuevo empresario, el dueño de la fábrica, es una persona de tradición empresarial. Pudo haber sido el hijo de un comerciante. Y nos dice Valdalizo que no, en este momento no hubo movilidad social. Realmente los empresarios terminaron siendo las personas de la clase media, pero no hubo un salto entre las clases bajas que gracias a todas estas transformaciones que se están dando como resultado de la revolución industrial pasaran a ser los dueños de las empresas, sino que más bien esa movilidad se da entre la clase media y que pasan a ser ahora los dueños de las fábricas que empiezan a surgir. De otro lado, pues como habíamos dicho, no hay educación formal. Las destrezas que se tienen para manejar la fábrica son destrezas que se adquieren al interior de la fábrica. El gerente generalmente está haciendo todo el proceso productivo, se encarga de los procesos de comercialización, de venta, de mercadeo y de financiación. Por otro lado, la formación de la clase obrera también se da al interior de la fábrica. Resulta complicado tener mano de obra que se adapte a la disciplina que genera la fábrica. La fábrica requiere regularidad, periodicidad, disciplina. Y esto en este momento es complicado porque nosotros partimos nuevamente de personas que vienen del campo, de agricultores. Integrarlos a la dinámica de trabajo de una empresa resulta complicado. Entonces, es en ese momento cuando nosotros hablamos de reclutamiento, que quizás esa es como la visión más primitiva de un área de recursos humanos. En este momento las fábricas tienen que reclutar gente, porque lo más parecido a una cárcel es una fábrica. Las personas no necesariamente quieren trabajar allá. Allí les dan comida, les dan vivienda, pero al mismo tiempo tienen unas jornadas de trabajo extenuantes. El jefe, el dueño de una fábrica, tiene la posibilidad de pegarle tanto a las mujeres, a los hombres o a los niños, y entonces soportar esa transformación es tan complicada que resulta difícil que los individuos se adapten fácilmente a estas nuevas condiciones. Eso hace que muchas de las personas fueran alcohólicas, que algunos de ellos decidieran fugar, salían, huían de estas fábricas y también que los dueños de las fábricas prefirieran contratar a mujeres y ojalá mujeres con niños, porque estas eran más responsables y en ese sentido se adaptaban más al rigor, a la disciplina y también pues a la forma cruel como se trataba a ciertos trabajadores en las empresas. Hay documentos que muestran cómo en algunas empresas textiles en Inglaterra habían niños trabajando desde los 3 años. Cuando las personas dañaban algún tipo de máquina, pues se los cobraban, entonces terminaban trabajando, pero para pagar
todos los daños que habían ocasionado. En ese escenario surge un grupo de presión, el movimiento ludista, que es un movimiento integrado por personas, obreros, que empiezan a dañar las máquinas como una forma de protesta para que no se pueda trabajar. Y todo esto da origen a lo que más adelante se llamó los derechos de los trabajadores, en donde ya se definen unas características y unas restricciones al trabajo. Entonces, de manera muy general, esto es lo esencial de la primera revolución industrial. Sin embargo, ustedes pueden ampliar esta información viendo una película que se llama Petróleo Sangriento. Esta encaja no solamente en este apartado, sino también en el tema de segunda revolución industrial, y también es recomendable que lean El Estado absolutista de Perry Anderson. Allí nos habla de las nuevas características del Estado. El tema de la segunda revolución industrial, propiamente el petróleo, lo vamos a ver en la siguiente presentación.